Te mojaste. Bueno, riquísimas las medialunas, le digo. Sí, ¿no? Llegamos justo. Javi, no Sí, solo sí, sí. medialunas. Vi conitos de dulce Alfajores de leche. también. Conitos que ya se comieron y también el ¿Cómo había conito? Me comí un conito de Toma, dulce de leche. este es para vos. ¿Cómo, Fui a andar a todos lados. ¿Cómo le estás entrando en la cuarentena vos, eh? Y bueno, nos faltan cosas y tenemos estas. Y ahora que tenemos Alfajor. ahora no podés correr, ¿eh? No podés correr. No podés. Bueno, Sí, no podés. Seriedad. gracias a la gente de Atalaya, una vez más. Sí, sí. La verdad que compartimos con todos, por supuesto, y todas Sí, acá. obvio. También al control, a seguridad. No Y, sé si nos falta no alguien sé, más. ¿Dirección? ¿Eh? ¿Dirección? Fui a maquillaje, fui a vestuario, las chicas también, ahí está Paola, muy están las bien, chicas. muy bien. Exactamente también. Nadie dijo no, ¿eh? Muy bien. Viste que en otras épocas, no, que están muy buenas. ensaladita alguno que otro, ¿viste? Sí, ya no, ya Ensaladita. ¿Sabés cómo? Qué genial. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esta cuarentena, que obviamente ha, de alguna manera, restringido las cuestiones vinculadas a la salud también. Sí, aunque parezca insólito, aunque parezca, viste, raro, aquellos que tenían tratamientos, aquellos que tenían alguna intervención quirúrgica, no grave, por supuesto, han tenido que postergarla, o se ha tenido que postergar. Bueno, la otra pandemia podemos hablar, ¿no es cierto? O los efectos o los daños colaterales de esta cuarentena. De eso vamos a estar hablando, entre otras cosas, con el doctor Rodrigo Salemi. Con él estamos comunicados, es médico cardiólogo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Javi, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Andrea, con Vicky. Buenas tardes, doctor. Escuchándote. Bien. Bueno, Rodrigo, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Querés que empecemos, si te parece, por estas cuestiones de las operaciones que se han dejado de lado, las postergaciones, los peligros de esto y las enfermedades que no son coronavirus y que tienen una gravedad muy, muy grande a esta altura del partido? Mirá, Javi, la realidad es que vos fijate que hoy me llegó un informe de la SATI, la terapia intensiva, donde dice que la ocupación prácticamente del 50% de las camas es por pacientes de terapia intensiva, es por pacientes que no son coronavirus, ¿sí? Son por otras patologías. De hecho, ¿El 50%, Rodrigo? leí aproximadamente, más. Mira. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando. Sí. ¿Y eso, qué tipo de dolencias, por ejemplo? Y ahí está. Generalmente son, no caemos fuera de la curva para esta temporada, que son las enfermedades cardiovasculares a la cabeza. Y después la patología oncológica que se ha agravado, se ha reagudizado, por así decirlo. Ajá. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por la cuarentena? Mirá. ¿Porque la gente no quiere ir a los hospitales? ¿Porque no hay posibilidad de que los atiendan? A mí lo que me pasó es encontrar pacientes que nosotros como nosotros decimos en la jerga pasados. Vos sabés que yo soy cirujano vascular y hay una complicación que es la isquemia en miembros inferiores, la isquemia coronaria y otro tipo de isquemia, que los pacientes dejaron de tomar la medicación a ese extremo. Tenemos dos factores importantes acá que hay que remarcar. Uno es, se habían quedado sin la medicación por la no consulta, la no receta, y otra es, se habían quedado sin plata para comprarlo. Eso también. ¿Sí? Mirá. No es un detalle no menor, Sí, Vos pensás sí. que mucha gente que adolece este tipo de patología, enfermedades, pacientes con añosos, ¿viste? Con prepagas sin prepagura privada. Entonces es mucho más difícil el acceso a la medicación. Ajá. Y todos estos datos son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en provincia de Buenos Aires cómo está la situación? Mirá, en provincia, que es donde trabajamos nosotros, es más o menos similar la cosa. Las camas de terapia intensiva están escaseando. Un porcentaje de un 70 a un 80% de ocupación, del cual el 20 al 30% es coronavirus y el resto son otras patologías. A mí me ha pasado ver pacientes con patologías crónicas reagudizadas. Por ejemplo, cosas que he visto. Pacientes con cálculos en la vesícula, cosa muy común hoy en día. Sí. Pero demoró su cirugía
por todo el miedo que se generó, sobre todo en el principio de esta cuarentena. Entonces demoró su cirugía y cuando vino a operarse, la situación era más grave. Era una colicistitis aguda, que es inflamación de la vesícula con paso de pus a la cavidad del abdomen, ¿sí? Que generó una... Eso terminó el paciente internado, que todavía está, de hecho, 7 días en terapia intensiva, por ejemplo. Mirá vos, claro. No, porque Son muchas las consecuencias. Claro, sí. ¿Cómo? Digo, son muchas las consecuencias que te puede traer esto de dejar pasar una operación que quizás en algún momento es menor, lo dejaste pasar y se hace aún más grave. Claro, mirá, el Instituto Cardiovascular Argentino había sacado un informe que después le habían tildado un poco de anticuarentena y unas cosas así que no tenían sentido, pero un informe científico muy, muy interesante donde decía que la mortalidad por otras causas iba a aumentar un 68% en esta época por la no consulta. Ajá. Claro. Claro, bueno, ha pasado en Europa inclusive también, en algún momento lo hemos hablado con Rodrigo, ha pasado en Europa en esto de postergaciones. Vos habías dado un número altísimo. Sí, 500.000 aproximadamente de radiografías que no se habían efectuado y que tenían que, bueno, empezar a recuperarse todo eso, el tema de las operaciones, tomografías computadas, bueno, entre otras cosas. Esto nos está pasando ahora a nosotros, ¿no? Y ahora nos está pasando porque estamos empezando a sentir los efectos de la pandemia realmente, ya con estos 600 casos positivos. Vos tenés que tener en cuenta de que ahora es cuando mayor ocupación. Yo estoy viendo, en mi práctica privada y la pública, estoy viendo como ya el desborde en la cosa, ¿sí? Las guardias con mucha gente, muy ocupadas, muchos pacientes positivos que estamos viendo diariamente. ¿Viste? El movimiento que no se había visto durante todos estos primeros meses. Porque durante todos estos primeros meses la gente le perdió un poco el miedo también porque es como que no veía una dimensión real de todo esto. Vos llegabas a un sanatorio y había poca gente, llegabas a un hospital y no había mucha gente, ni en la sala de espera. Era todo como muy tranquilo. De hecho, charlábamos con los médicos, ¿cómo está todo? Todo muy tranquilo, nos decían, ¿viste? Los chicos de la guardia. Ahora no, ahora ya es distinto, la cosa se está empezando a mover y se está empezando a sentir el rigor de este coronavirus que nos está empezando a pegar duramente ahora, ¿no? Sí, ahora estos desbordes que usted dice, doctor, son, digamos, pacientes que van a la guardia con síntomas de COVID o qué otras patologías, no sé, supongo que por el frío también debe haber broncoespasmos y otras afecciones pulmonares, ¿no? Claro, bueno, por suerte, por la cuestión de la cuarentena, todas esas afecciones infecciosas, ha bajado un poco la intensidad. No hay tanta neumonía, no hay tanta bronquitis. De hecho, los hospitales pediátricos tienen un descenso en la tasa de bronquiolitis que se produce infección viral, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eso es como que trae un poco de calma. Lo que pasa es que lo que no está ocupado por eso, tuvimos la elevación de los casos de coronavirus y no hay que olvidarse de los sospechosos, porque el sospechoso con la tasa que tenemos hoy en día no de falsos positivos, sino de test que se realizan y que demoran un tiempo, tienen que quedar aislados, muchas veces quedan internados. Todos esos pacientes sospechosos pueden estar hasta 5 días internados hasta que les llegue el resultado, depende del lugar donde estén internados, ¿no? Eso es cierto. Entonces todo eso también genera un movimiento del sistema de salud que es interesante, que ocupan camas, ocupan lugares y eso se empieza a sentir ahora. Ahora, doctor, también hay muchos médicos como usted o también enfermeros y enfermeras que están lamentablemente con COVID positivo. Esto debe tener que ver con, tal vez, en algunos casos, porque yo he hablado con algunos hospitales como el Álvarez y demás, donde no había, digamos, no tienen insumos para cuidarse. Bueno, en un primer momento, inclusive esto lo hemos charlado mucho con Javi, como que menospreciamos un poco la cosa. Después nos empezamos a informar bien y a utilizar bien los elementos de protección, pero tuvimos que aprender mucho sobre la marcha. Claro. En un primer momento no había elementos de protección, de hecho escaseaban en el mundo. Nosotros ahora, no es una suerte, pero digamos tenemos la suerte, por así decirlo, de que empieza a bajar la necesidad de elementos de protección en todo el mundo, entonces podemos tener capacidad de nosotros mismos poder utilizarlos. Hoy en día en Argentina se están desarrollando también fundamentalmente barbijos N95, máscaras y batas hidrorrepelentes, ¿sí? Todas esas cosas que son necesarias. Pero al no saber usarlos, al no tener nunca, no tener una experiencia tal como esta, más allá
del H1N1, en 2009, fue como que nos agarró un poco de sorpresa. Entonces muchos se contagiaron, muchos de mis colegas se contagiaron, primero por no saber, segundo por no tener los elementos de protección, también por el mal uso, por la falta de entrenamiento. Hubo una escasez en la falta de entrenamiento. Claro. ¿Viste? Entonces, todas esas cosas se hizo como una conjunción de factores que los cuales llevó a que nosotros nos contagiáramos, a que el personal de la salud se contagiara. Hoy, por suerte, hay mucha más información y se sabe más o menos cómo manejarse con esas cosas. Y es más sencillo por ahí cuidarse. Es más habitual también. Uno está más acostumbrado. De hecho, hoy me pasó ir a operar a un paciente con COVID positivo y todo el protocolo es como que lo tenemos más internalizado ya. Claro. Claro. Rodrigo, y ayer, por ejemplo, más de 3.600, un poquitito más de 3.600 contagios, ¿no? En la jornada de ayer. Hoy se habla de una cifra tal vez similar, porque había alrededor de, creo que de 1.000... ¿Cuánto? El mediodía en provincia. ¿Cuánto en provincia? 1.200 a las 11 de la mañana en provincia. Bueno, por eso, 1.200 en provincia, tal vez, no sé si una cifra menor o la mitad en la Ciudad de Buenos Aires, veremos cómo se desarrolla. Pero va a ser más o menos similar a la cifra de ayer. Los médicos, los infectólogos dicen que están esperanzados en que en los próximos días podamos ver una baja en la cantidad de contagios, ¿no? A efecto de esta nueva cuarentena. Y también algunos por debajo dicen, creemos que después del 17 vamos a poder, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, abrir nuevamente algunas actividades. ¿Vos qué pensás? Mirá, eso va a estar en realidad, es hacer un poco de futurología. La verdad que todos los esquemas presuntivos que hemos tenido, todos han sido errados. Porque el pico venía en abril, el pico venía en mayo, el pico venía en junio. Estamos mediados de julio y recién estamos empezando a ver que se levanta la curva. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer de manera presuntiva, también podemos hacer esquemas para ver cómo va a venir esto. Pero la verdad que va a depender mucho, fundamentalmente, de cómo nos manejemos nosotros, los ciudadanos. Vos fíjate que esta cuarentena supuestamente rigurosa, fase 1, fase 1 y medio, no fue tan así. Yo la verdad que en la calle veía casi la misma cantidad de gente. La circulación no se restringió tanto, los negocios no es que estuvieron todos cerrados, no hubo un cierre como los primeros 15 días de marzo, de aquel 20 de marzo, donde sí se notaba que las calles estaban desiertas. La verdad que la circulación siguió estando. Claro. Sí, hoy de hecho vemos mucha gente en la calle. Es más, hemos visto la manifestación en el 9 de julio, Quinta de Olivos, bueno, en distintas partes del país. Eso, más allá de que es lógico ver a la gente que protesta o se muestra descontenta con las medidas, pero digo, ese también es un foco de contagio, ¿no es cierto? Por más que se lleve el barbijo, ¿o no? Pero Javi, claro que sí, eso lo hemos hablado. El tema es, ¿quién paga el costo político de estas manifestaciones? Yo la verdad que desconozco del ámbito político cómo se manejan, pero la verdad que eso es una realidad. Hay gente aglomerada, gente que no respeta la instancia social, mucha gente sin barbijo. Y mirá, los noticieros, la gente hablaba directamente sin ningún tipo de máscara, echando la culpa al gobierno, que la verdad que lo único que está intentando hacer, no soy oficialista, pero está intentando cuidarnos y... Ahora los números le vienen cerrando bien, o sea, estamos con una tasa de infección bastante más baja de lo que podríamos llegar a tener. Igualmente creo que un punto en contra es que le falta todavía el tema de los testeos. Los testeos son deficientes, son insuficientes, ¿sí? Son insuficientes. Porque yo estaba haciendo recién la tasa de todo el mes de junio y el día 23 de junio nosotros tuvimos un pico del 30% de la positividad de los testeos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos pensás que de cada 100 personas, 30 te dan positivas que vos testeás. Entonces, es como decían muchos, bueno, estamos yendo a pescar a la pecera. Está bien, bueno, pero hay que empezar a testear más, porque si vos no elevás el número de test, nunca vas a elevar el número de infectados, entonces la tasa siempre te va a dar baja infección. Bien. Claro, me quedé pensando también en lo que decías del tema de cuál es el costo político, ¿no? Me parece que
El costo político lo pagamos todos, lamentablemente, por el tema de no cuidarnos y de ser imprudentes, por decirlo delicadamente, porque escuchás cada caso. Por ejemplo, en Santiago del Estero se hizo, pararon una ambulancia con enfermos supuestamente, que iban de una ciudad a la otra, sin permiso, obviamente, y llevaban Fernet. Después, los que rompen la cuarentena y que se juntan en casas. Claro, en Córdoba hicieron una fiesta para 70 personas, una choripaneada, y había gente que tenía COVID positivo. Y ahora, obviamente, esas personas están aisladas. Pero además había funcionarios. Por eso te digo que no importa si sos oficialista, no, si el costo político sí o no. Me parece que estamos pagando el costo todos. Bueno, a mí me gustaría esa gente que la verdad que piensa que esto es una gripecita o no le da importancia a la enfermedad. Me gustaría que un día tengan una imagen de lo que es una terapia intensiva, donde nosotros trabajamos, y la realidad es muy, muy triste, no solamente pacientes añosos, ¿viste? Porque hemos escuchado de todo. La verdad que realmente hemos escuchado de todo, cualquier tipo de aberración, diciendo, bueno, sí, son los viejos que se tienen que morir, bueno, sí, no, se muere solamente muy poca gente, bueno, sí, la tasa de letalidad es del 0,2%, pero yo los quiero ver cuando estamos nosotros en una terapia intensiva, ver la calidad, cómo están esa gente joven que me ha tocado tratar. La verdad es muy triste y es grave, la situación es grave. Vos pensás que la OMS, Organización Mundial de la Salud, para este año había dado una cifra de que la cantidad de muertes en todo el mundo, por gripe, por influenza, iba a ser entre 290 y 650.000 personas en todo el mundo. Hoy ya tenemos 550.000 personas muertas por coronavirus en 6 meses. O sea, fíjate la gravedad de la enfermedad. Y son muertes que se le agregan a lo que ya veníamos con una presunción de muerte por la OMS. Entonces es una situación grave, no es una enfermedad así nomás, ¿viste? La verdad que hay que tener cuidado con eso. Y los salames de siempre que se piensan que esto no pasa nada, me gustaría invitarlos un día y mostrarles cómo es la realidad de una persona que está intubada, de la persona que está sufriendo, con un montón de catéteres en el cuerpo, toda pinchada por todos lados, ¿viste? La verdad que no es chiste. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también, lo voy a decir, en la jerga de la calle, de todo lo que escuchamos, el bocho te trabaja, y por supuesto también en una situación de cuarentena, cuando aquellos que no pueden desempeñar tareas, los dueños de comercios que no pueden ganar plata para poder pagar los sueldos, y ni que hablar el alquiler, los impuestos, digamos, es una encerrona en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Te enfermas o no sé, bueno, algunos dicen no comés, pero sí, bueno, es muy complicado, es una situación complicadísima, ¿no? Estamos todos a la misma, nosotros mismos nos bajó el trabajo, de hecho. Sí. Nosotros tenemos las cirugías programadas que nos están haciendo, entonces todo eso impacta directamente en nuestra economía, pero lamentablemente tenemos una realidad que no podemos ocultar. Nos tocó esta, ¿para qué hacemos? Sí, exacto. Ese es el tema. O hacemos bien las cosas y tratamos de ir todos para adelante juntos, o hacemos cualquier cosa como está haciendo mucha gente, y la verdad que no va a terminar bien la cosa, porque ahora está empezando a verse del conocido, del amigo, ¿me entendés? Che, mi amigo estuvo en terapia intensiva. Sí. Las cosas que se veían en Europa hace un par de meses las estamos empezando a ver ahora acá. Y tenemos un sistema de salud que no tolera mucho, no tiene mucha capacidad como para tolerar una pandemia de este tipo. Tal cual. Todos tenemos, y es verdad eso, lo que dice Rodrigo, tiene razón, el doctor Salemi. Todos tenemos a alguien conocido o cercano, o puede ser un vecino, el de la otra cuadra, que estuvo o está contagiado de COVID-19. Así que así nos ha llegado y así estamos hoy por hoy también en el mes de julio, donde el invierno aprieta y bastante. Rodrigo, un abrazo enorme y gracias, y nos vemos pronto. Dale, gracias, Javi, un abrazo y saludos a todos ahí. Gran cocinero, gracias. Además, Rodrigo, sí, te opera, pero te cocina. Como los dioses. Yo no probé nunca su plato porque nunca... ¿No te animás? No, sí, cómo no, sí. Nunca pudimos. Dentro de la cuarentena no se puede. Pero ya tengo hay una invitación. De momento, cuando termine todo esto. Tiene un disco de los Beatles y otro disco para cocinar.
en la casa. mira. Sí. Usa más el de cocinar que el de los Que el Beatles. de los Beatles. Sí, señor, exactamente. Así que ya probaremos eso. Muy bien, Pero, muy bien. ¿qué hiciste hoy, Rodrigo? Porque él cada tanto hace alguna Ah, ¿sí? cosita. Hoy hice osobuco, el corte se llama garrón. Sí. Hice el osobuco largo, el pedacito de carne abajo, sellado al disco con papines No. violetas y blancos. No. Con vino blanco, la verdad que muy rico. Ah, sí. me descompongo. Pensé que me iba a decir. Increíble. No lo Bueno, puedo creer. Claro. ya vamos a disfrutar. Rodrigo, abrazo enorme. ¿Vive lejos es el doctor? En provincia, dijo. Sí, ¿No? en Gran Buenos Aires. perdón. Para ir a comer todo es cerca, no te preocupes. Todo es cerca. Gracias, Rodrigo. Abrazo enorme. Igualmente. Hasta luego. Rodrigo Salemi. Ya no le digo más, cirujano, doctor, le digo sí. Rodrigo directamente. Sí, Rodrigo. Un amigo. Ya está, Rodrigo. El médico es como el amigo. Claro. Sí, Es un amigo obvio. tuyo. Bueno, pero viste Ah, la a veces distancia, la sí. distancia, Ah. pero bueno. Bueno. No, Es así. ahora es Rodrigo.